Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 13 de la cuarta temporada de nuestro podcast Lengua. Dicen que el 13 es de buena suerte, yo creo que es de buena suerte. Y bueno, antes de comenzar con la entrevista, estamos buscando patrocinadores. Si queréis que vuestro producto o servicio se escuche en más de 30 países, entre ellos España, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Guatemala, Argentina, Ecuador, el Reino Unido, Colombia, Francia, Brasil, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podéis entrar en contacto con nosotros, podéis mandarnos un mail a jorgevelas@gmail.com. Jorge, V-E-L-A-Z, de Jorge Velázquez, @gmail.com. Como sabéis, tenemos un episodio todas las semanas, estamos ya en nuestra cuarta temporada y llegamos a un montón de oyentes. Es una muy buena oportunidad para tu negocio o tu servicio o lo que sea que estés creando o haciendo o que quieras dar a conocer. Y sin más, espero que nos estéis siguiendo en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y que estéis compartiendo nuestro contenido, nuestro podcast, con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Y ahora sí, nos vamos con la entrevista del día de hoy. Gracias a Jorge Olcina por su tiempo y esta entrevista tan interesante. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Espero que estéis todos bien, espero que todo en orden. Y como siempre, hoy tenemos una persona interesante en nuestro podcast, Jorge Olcina. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal, Jorge? Muy ocupado como siempre, lo que nos ha costado charlar contigo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo durante el curso, bueno, con la programación de clases y bueno, pues otras actividades, ¿no? Que, como digo yo, me voy liando y al final, para encontrar un hueco libre, pero bueno, sí que lo hemos logrado. Sí, sí. Pues gracias por atendernos. Tú eres catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, pero también eres director del Laboratorio de Climatología de esta misma universidad, pero también has hecho muchísimas cosas. ¿Nos podrías hacer un resumen de tu carrera? Bueno, sí, la verdad es que estudié la carrera aquí en la Universidad de Alicante y ya desde entonces, bueno, luego hice pues la tesis doctoral, pude sacar una plaza primero con un contrato, luego ya fui consolidándome y sí, la verdad es que desde los años 90, ¿no? Yo terminé la carrera en el 89 y ya desde la década de los 90 pues ha sido un trabajo constante, ¿no? Como digo yo, en algo que me gusta y por tanto, bueno, pues aunque le dedicas muchas horas, pues también es un gusto, ¿no? Por así decirlo, sí, sí. ¿Tú te graduaste en qué? Bueno, pues yo empecé a estudiar, entonces la carrera era Geografía-Historia, ¿no? Luego hubo modificación de planes de estudio y ya la geografía, desde los años 90, tiene una carrera propia, por así decirlo, una especialidad propia. Uh-huh. Pero en la carrera que yo estudié todavía se estudiaban materias de historia del arte y de geografía. Y ya en los últimos cursos te especializabas en la rama que tú quisieras y yo me especialicé en geografía. Sí, ok. Sí. ¿Y a ti te parece bien ese cambio? Bueno, sí, la verdad es que, mira, fue algo curioso, ¿no? Porque yo empecé la carrera queriendo hacer historia, ¿no? Me gustaba mucho la parte de la historia antigua, de la historia de Roma, de Egipto, todo eso me apasionaba, ¿no? Y de hecho, durante la carrera tuve algún profesor de esa materia en concreto que bueno, pues me tiraba mucho para haber podido seguir por ese camino, ¿no? Pero bueno, descubrí también la geografía, que bueno, no es la misma geografía que dábamos en las escuelas y demás, es una geografía pues muy implicada socialmente, con ganas de participación en procesos de planificación territorial, cuestiones demográficas, etcétera, ¿no? Y bueno, me fui enganchando poco a poco y ahí terminé. Sí, sí. ¿Podríamos decir que la geografía está muy ligada a la historia? Sí, digamos que tradicionalmente en nuestro país, aquí en España, siempre ha habido mucha relación entre la historia y la geografía, ¿no? Digamos que en su conjunto es lo que se ha llamado humanidades, ¿no? Que integraban también pues algunas cuestiones filológicas, la filosofía, la historia del arte. Y bueno, pues la geografía entraba dentro de esas materias más humanísticas, ¿no? Es verdad que luego se han ido desarrollando especialidades dentro de la propia disciplina geográfica que digamos, la convierte en una materia pues en ocasiones muy vinculadas con lo físico, ¿no? Con lo ambiental, pues toda la cuestión del clima, la cuestión de la hidrología, ¿no? El estudio de la vegetación. Bueno, quizá eso es más de ciencia natural que de ciencia social o humana, ¿no? Y luego, pues también se han desarrollado
líneas de trabajo sobre demografía, geografía rural, geografía urbana. En fin, que como decimos, en la geografía tocamos todo. Tenemos un poco, nuestra disciplina tiene lo que llamamos mucha capacidad de síntesis, ¿no? De analizar los procesos que ocurren en un espacio geográfico y bueno, diagnosticar con esa visión amplia, con los cambios de escala, de trabajo. Bueno, pues eso es un poquito la esencia de nuestra disciplina, ¿no? Ok. Sé que impartes clases de ordenación del territorio, climatología y riesgos naturales. Sí. Lo de ordenación del territorio no me queda muy Sí. claro. ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, es lo que comúnmente conoceríamos como planificación urbana, ¿no? Así en un sentido amplio, es decir, la manera de diseñar los usos en el suelo, ¿no? Cuando se elabora pues un plan en las ciudades, ¿no? Para abordar el futuro de esa ciudad, pues se seleccionan territorios, espacios geográficos donde se incorporan una serie de actividades. Pues aquí comercio, aquí industria, aquí... Bueno, pues eso en un sentido más amplio es lo que llamamos ordenación del territorio, ¿no? Que abarca pues áreas más amplias, áreas de ámbito regional, incluso estatal o europeo, y la geografía es hoy por hoy la disciplina pues encargada de hacer propuestas dentro de lo que llamamos la sostenibilidad de planificación del territorio. Y entonces, bueno, pues en la titulación actual de geografía en toda España hay varias materias vinculadas con eso, ¿no? Las acciones de planificación territorial. Es lo que llamamos ordenación en un sentido genérico. Ajá. Por eso, por ejemplo, cuando ves que hay un solar que se vende, pone con licencia comercial o para uso comercial. Sí, porque digamos que los territorios necesitan asignar usos en el suelo, ¿no? Si son territorios dinámicos que, digamos, no es lo que llamamos la España ahora vaciada, ¿no? Esos espacios de interior con poca dinámica demográfica y tal. Bueno, pues si por el contrario suelen ser los territorios dinámicos los que intentan planificar su futuro, ¿no? Y esos son acciones que llamamos de ordenación del territorio, ¿no? Conocer lo que hay, ver las necesidades de presente y de futuro que pueda haber en ese espacio geográfico y diseñar pues esa propuesta, ¿no? de nueva implantación de usos en el territorio. Estoy pensando que, por ejemplo, en las zonas industriales, precisamente por eso están fuera de los núcleos urbanos, ¿no? Sí, tradicionalmente, porque, claro, digamos que son actividades pues, que pueden tener impacto sonoro, impacto de contaminación ambiental, de emisiones, y siempre se han apartado un poco de los núcleos urbanos, ¿no? Para que no afectara al ciudadano, digamos, de a pie, ¿no? Sí, digamos que cada territorio, cada espacio geográfico puede tener su función, ¿no? Hay que ver bien cómo, si también en esa asignación de usos puedes afectar al medio ambiente, que ahora es una pieza fundamental. Hay que tener controlado, ¿no? Toda esta cuestión de lo que hoy llamamos sostenibilidad para ir determinando cuál puede ser, qué uso puede ser el más idóneo en cada territorio. Luego, esta ordenación del territorio, digamos, si un territorio está considerado como industrial, sí, puede cambiar en el futuro esa etiqueta, digamos. Claro, porque las sociedades son dinámicas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hace a finales del XIX, principio del siglo XX, básicamente las sociedades eran agrarias, ¿no? Y la actividad económica fundamental era la agricultura, ¿no? Luego ya vino la industria, luego ya vino los servicios, el comercio, en fin, que las ciudades se han ido especializando conforme ha avanzado pues la mejora tecnológica, la mejora en las redes de comunicación. Bueno, pues todo eso ha permitido hacer más funcionales los espacios y otorgar, bueno, pues categorías a cada uno de ellos, ¿no? Pues unos son de finalidad turística, otros más industriales, otros siguen siendo más agrarios. Bueno, pues eso es un poquito lo que es la dinámica del mundo, ¿no? Como decimos, vivimos en un mundo globalizado donde las cosas se mueven muy rápido y los cambios afectan al territorio también, ¿no? Los cambios sociales terminan por afectar al territorio, claro. Ahora, también eres experto en climatología y riesgos naturales. Estas dos cosas están muy, muy ligadas, ¿no? No es lo mismo, pero ¡uf!
Quizá fue mi primera especialización, ¿no? Yo cuando acabé la carrera empecé a hacer ya un trabajo doctoral de investigación precisamente sobre eventos extremos, ¿no? Eventos meteorológicos, lo que hoy pues, vemos en las imágenes de televisión, de inundaciones, de temporales y tal. Bueno, pues yo lo analicé aquí en mi ámbito, digamos, territorial, en la provincia de Alicante, donde yo vivo. Y bueno, pues a partir de ahí vinieron nuevos trabajos, nuevas investigaciones ya vinculadas en ese campo de lo que es el comportamiento de la atmósfera, que a veces es extremo, ¿no? Y genera situaciones de riesgo, como sabemos. Es un hecho, y bueno, la mayoría de la gente lo sabe, el cambio climático y el calentamiento global. ¿Qué le dirías a un negacionista que dice que eso no es verdad, que eso es un invento, que no pasa nada? Mira, yo últimamente cuando me invitan, ¿no? A algunos debates y, bueno, va a haber un negacionista y tal, yo ya no entro en el juego, ¿no? Porque quizá a lo mejor es darle más importancia de la que deben tener, ¿no? Estos colectivos que no se creen una cosa que es una evidencia, ¿no? Yo digo que el cambio climático ha dejado de ser, ya desde hace un par de décadas al menos, que tenemos datos ya contrastados de lo que está ocurriendo, ha dejado de ser un tema de creencias y ha pasado a ser un tema de evidencias. Es decir, ahora está el dato científico que te corrobora pues una subida de temperaturas, unos cambios en las precipitaciones, en fin, unas alteraciones que han cambiado lo que entendíamos como comportamiento normal del clima, ¿no? Un comportamiento de tipo natural. Ahora vemos que aparecen episodios, aparecen eventos, aparecen tendencias en temperaturas, en lluvias, que ya no podemos darles una causa natural, por así decirlo. Algo está pasando, ¿no? Y es lo que justifica la hipótesis actual, ¿no? El ser humano, pues con su desarrollo económico, ha apostado por un recurso energético que provoca alteraciones en la atmósfera, ¿no? Se queman combustibles fósiles, las emisiones de esos gases de la combustión llegan a la atmósfera y eso está alterando el propio, no solo la parte química de la atmósfera, sino también la evolución, digamos, de la radiación que se mueve en el sistema climático, ¿no? Lo que llamamos técnicamente el balance energético del planeta, y está provocando un progresivo calentamiento, ¿no? Porque no conseguimos frenar esas emisiones y eso tiene un efecto, pues, de que se va añadiendo un año sí, un año también. Bueno, pues el proceso de calentamiento va siendo continuo, ¿no? Es una tendencia que ya de forma científica podemos decir, tenemos datos para confirmar que ya en las últimas 2 décadas, seguro, los acontecimientos que estamos viendo en buena parte del planeta, pues ya tienen una intervención humana, ¿no? En los acontecimientos atmosféricos, me refiero. ¿Y hay esperanza? ¿Hay luz al final del túnel? ¿O esto se va a ir todo a ya sabemos dónde? Bueno, yo siempre creo en la posibilidad del ser humano de arreglar, de mejorar las cosas, ¿no? Tenemos capacidad intelectual para poder hacer las cosas mejor, ¿no? De hecho, este siglo XXI tiene que ser, ¿no? Debería ser el siglo de la sostenibilidad y de la adaptación al cambio climático, ¿no? Es verdad que por el lado de la reducción de emisiones, pues lo que estamos viendo en los últimos años es que no conseguimos frenar esas emisiones, ¿no? El ser humano sigue muy dependiente para su desarrollo económico en todo el planeta de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo, del gas, y eso no conseguimos de momento reducirlo. A nivel global, sí que hay regiones del planeta, pues hablemos, por ejemplo, de la Unión Europea, de Japón, de Australia, tal, que sí que están haciendo muchos esfuerzos para ir reduciendo esa carga, ¿no?, de emisión a la atmósfera. Pero en el conjunto del planeta seguimos teniendo muchos países y regiones que emiten cada año más, y claro, el global es que eso no lo conseguimos frenar, ¿no? Por tanto, lo que nos queda es adaptarnos, es decir, los territorios y las sociedades tenemos que empezar a trabajar para mediante medidas de adaptación, mitigar los efectos que esto pueda tener, ¿no? Y bueno, es un poco lo que nos va a llevar en todo el planeta a lo largo de este siglo, porque estamos hablando de un proceso que nos va a acompañar en todo este siglo XXI con sus altibajos, pero la tendencia al incremento de temperaturas, bueno, pues es bastante manifiesta y no va a cambiar de forma radical en los próximos años, incluso décadas, y por tanto tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Ahora, estás hablando de acciones por parte de los gobiernos, pero personas como tú y yo, personas como las que nos escuchan, ¿qué podemos hacer?
Bueno, es importante todo, ¿no? Es lo que yo digo, cualquier grano de arena contribuye, ¿no? Y la acción individual o familiar es importante porque crea conciencia, por así decirlo, ¿no? Las acciones que podamos hacer, pues ya las personas con cierta edad, en el buen sentido, en apostar por prácticas sostenibles, bueno, pues eso va calando en las jóvenes generaciones, ¿no? Y es un poquito el compromiso ético que tenemos con el futuro de la Tierra y de sus pobladores, ¿no? Por tanto, todo lo que podamos hacer de acciones, no sé, de ahorro de agua, de ahorro de luz, de apuesta por la movilidad más sostenible, ¿no? Todo eso va en la buena dirección. Es cierto que la gran política es la que más puede contribuir a que el problema se solucionara antes, ¿no? Que todos los países cumpliéramos nuestros compromisos de reducción de emisiones y tal, eso sería lo ideal, ¿no? Pero como vemos que eso lleva un ritmo más lento del que nos gustaría, las acciones en las escalas pequeñas, familia, individuo, comunidad local, bueno, pues tienen que desarrollarse porque eso crea conciencia, ¿no? Y también es un poco el compromiso ético, como decíamos, que tenemos con la tierra, ¿no? Hace poco tuve una conversación con unos amigos que debatían precisamente de esto y decían, es que si compras productos online, es un gasto estúpido de energía y de carburante y de todo. ¿Por qué no? Si necesitas un tornillo, ¿por qué no te das un paseo, vas a la tienda y lo compras? Es mucho más cómodo pedirlo online y que venga desde China, que te lo lleven hasta tu casa. Esto es cierto, ¿no? Sí, esto es así, ¿no? Digamos que el comportamiento sostenible sería el de la apuesta por el comercio local, el comercio de proximidad que llamamos, en agricultura, bueno, y en servicios, en las compras que hacemos habitualmente, como tú bien decías, ¿no? Eso sería lo idóneo, pero es verdad que la realidad es que vivimos en un mundo globalizado y que la gran empresa de producción, de distribución, pues es un poco la que marca las pautas, ¿no? Quizá lo que podemos hacer es ir obligando, entre comillas, mediante normativas de países, de regiones, por ejemplo, como en la Unión Europea, ¿no? Ir regulando que esas prácticas que son hoy por hoy pues, más contaminantes, pues más insostenibles, vayan adaptándose a la sostenibilidad, por así decirlo, ¿no? Que en el reparto se utilicen vehículos que no emitan, por ejemplo, que se apueste por productos que cada vez tengan menos componente del petróleo. Bueno, pues son este tipo de acciones las que podemos hacer. Normalmente esto tiene que venir de la mano de una regulación, ¿no? Que debería ser mundial, la Organización Mundial del Comercio pues debería tener aquí, pero es verdad que es difícil, ¿no? Porque en el mundo globalizado de un capitalismo a veces salvaje que vivimos, la gran empresa es la que lamentablemente, por así decirlo, marca pautas, ¿no? Y va a su máximo beneficio, no va a mejorar la calidad del medio ambiente, así como filosofía, ¿no? Esto tenemos que ir imponiéndolo, como antes decíamos, los ciudadanos con nuestros comportamientos. Bueno, pues si vemos que una empresa es muy contaminante, oye, pues intentar dejar de comprar ahí y buscar otras soluciones. Son actuaciones difíciles, ¿no? Porque es verdad que vivimos muy condicionados por la marcha del mundo desde hace unas décadas de este capitalismo global que nos devora en muchas ocasiones. Yo creo que hay esperanza y muchas empresas están poniendo de su parte. He visto, por ejemplo, el otro día que en el súper ya venden shampoo sólido. O sea, en lugar de venderte una botella de plástico, te lo dan en una cajita de cartón y funciona exactamente igual. O sea, hay un cambio de mentalidad ya, ¿no? Sí, poco a poco, claro, va calando, porque es verdad que nos estamos dando cuenta de que si seguimos con el ritmo de explotación de recursos, ¿no? Que llevamos en la Tierra, nos cargamos la Tierra en pocas décadas, ¿no? Es decir, es que la población sigue creciendo, las demandas van aumentando, países que hasta ahora no se habían incorporado pues, a esta ola de desarrollo económico más acelerado, poco a poco se van incorporando, se incorporan nuevos consumidores, por así decirlo, y claro, no podremos mantener este ritmo, ¿no? Ahí también los países, digamos, que vamos a la vanguardia un poco de la economía mundial, debemos tener ese compromiso, ¿no? De ir apostando por las tecnologías limpias e ir transfiriendo eso a los países que se van incorporando a la onda de desarrollo económico, ¿no? Es un poco, como decíamos, la obligación que tenemos ahora, ¿no? Ir
transmitiendo que el ritmo que llevamos de destrucción de recursos, ¿no? de una explotación masiva a veces, ¿no? Irracional de nuestro medio, no podemos mantenerlo, ¿no? Si pudiéramos ir haciendo calar este mensaje, ¿no? Primero en los propios países ricos, por así decirlo, ¿no? Pero luego transmitir lo sostenible, lo racional, lo verde a los países que se incorporan a ese proceso. Bueno, eso estaría muy bien, ¿no? Ojalá pudiéramos ir haciéndolo, sí. Ojalá. Ahora, también sé que fuiste ponente en el Año Internacional del Planeta Tierra, en el 2008. ¿Ha cambiado algo desde el 2008 al 2022, para bien o para mal? Mira, lamentablemente, por ejemplo, en materia de cambio climático no hemos avanzado mucho, ¿no? Porque el proceso de calentamiento desde entonces, por ejemplo, se ha incrementado, y ya se están viendo efectos a veces bastante perniciosos en algunas regiones del mundo, ¿no? En eso no hemos avanzado. Sí que es cierto que, bueno, pues se ha firmado un acuerdo de París que intenta controlar emisiones en las próximas décadas. Ahora aquí ya está la voluntad, tiene que estar la voluntad de los países de cumplirlo. Se van adoptando medidas para, por ejemplo, el no consumo del plástico, de las bolsas de plástico. En algunas regiones del mundo el modelo energético pues se le ha dado un impulso para ir cambiándolo poco a poco, no ser tan dependiente, como decíamos, del petróleo, de los combustibles fósiles, en definitiva. Bueno, esas son acciones en la buena dirección que cuestan, como decíamos, porque venimos de un mundo muy habituado al derroche, a la explotación masiva. Además, la economía pues se ha adaptado a ese tipo de explotación y digamos que los costes de eso son más baratos que lo que llamamos la economía sostenible, que hoy por hoy resulta más cara económicamente, pero bueno, tenemos que ir haciendo un poquito la transición, ¿no? Podríamos decir que desde el 2008 hasta ahora hay luces y sombras, ¿no? No todo ha sido un camino de rosas en el sentido de la mejora de nuestro medio ambiente y de las prácticas sostenibles, pero bueno, van apareciendo algunas señales en la buena dirección. Ojalá que sigamos en ese camino. Ahora, Jorge, no lo hemos mencionado, pero tú eres autor de muchísimos artículos y de muchísimos libros. Hay uno que me llama mucho la atención, que eres coautor, que se llama La influencia del clima en la historia. Sí. Sí, porque mira, el ser humano siempre ha estado influido por el clima, ¿no? Por lo que pasaba en el tiempo, ¿no? En la época histórica no teníamos instrumental para poder monitorizar lo que llamamos ahora técnicamente el tiempo atmosférico, ¿no? Y el ser humano se guiaba por señales, ¿no? Cuando veía algunos pájaros volar en épocas del año, en la floración de algunas especies, pues todo eso se anotaba y bueno, a partir de ahí pues se hacían los propios calendarios agrícolas y demás, ¿no? De ahí hemos pasado, a partir ya del siglo XIX, a una etapa más científica. Ya tenemos aparatos de medida para controlar, tenemos ya desde la segunda mitad del siglo XX satélites que nos permiten observar la Tierra desde lo alto. Bueno, todo eso nos habla de una relación muy estrecha entre el ser humano y la atmósfera, ¿no? Porque condiciona prácticas económicas, condiciona implantación en el territorio de ciudades, condiciona incluso la propia salud de los seres vivos y del ser humano entre ellos. Por tanto, la relación ha sido muy estrecha, ¿no? Y en ese ensayo, pues hacíamos un repaso de todo lo que ha sido, ¿no? Las diferentes pautas de esa relación, ¿no? Desde los primeros mapas de representación de la Tierra tenían que ver con el clima, porque lo que hoy llamamos paralelos y meridianos, bueno, pues entonces se llamaban climatas, ¿no? Porque se representaban aquellas ciudades donde el día, las horas de luz al día cambiaban, se iban reduciendo conforme nos íbamos hacia los polos, ¿no? Hacia el polo norte, en este caso, que era el hemisferio conocido, ¿no? Bueno, pues todo eso que no es muy conocido, pues quisimos ponerlo de manifiesto, ¿no? Para ver esa estrecha relación, por supuesto, en la agricultura. Incluso en algunas guerras han estado muy condicionadas por el clima, ¿no? Pensemos, pues, las batallas que llamábamos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, las batallas de Rusia, que no podían conquistar ese país por el frío que hacía. Bueno, el desembarco de Normandía tuvo que buscar un día en el que no lloviera para que se pudiera desarrollar todo con normalidad.
bueno, ya te digo, ha habido siempre mucha relación, más de lo que pensamos. Bueno, de hecho, hoy en día, la primera conversación que tenemos en el ascensor cuando coincidimos con un vecino es precisamente qué calor, qué frío, a ver si llueve, tal. Bueno, pues lo tenemos siempre en mente, ¿no? Ese tema, sí, sí. La típica conversación de ascensor con los vecinos, sí. Sí. Sí, o en verano cuando hace mucho calor, ¿no? Bueno, pues es que esto antes no ocurría, tal. Siempre intentamos hacer esa rememoración histórica, ¿no? Bueno, pues ya te digo, es que sí que es verdad que el ser humano estamos muy, muy condicionados, a pesar de que hemos ido pues agudizando, ¿no? nuestras posibilidades científicas, nuestro conocimiento, por supuesto, ¿no? Eso ha mejorado enormemente, pero seguimos siendo muy dependientes, ¿no? de lo que la atmósfera nos depara cada día. Sí, sí. Tal vez a veces demasiado, ¿no? Cuando sale el hombre del tiempo es como que se calle todo el mundo, vamos a ver el fin de semana. Sí. Y ¿Salimos todo, o nos quedamos en casa? En algunas épocas del año es terrible, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa, claro, la gente está pendiente para ver si se puede ir a la playa o tal. En verano lo mismo, o en invierno por si va a nevar para ir a esquiar. No sé, que nos hemos vuelto a veces excesivamente dependientes, ¿no? De esa información que yo siempre digo que el tiempo nos puede condicionar, ¿no? Pero no nos debe determinar. Es decir, si tenemos intención de hacer un viaje, bueno, pues oye, habrá que ver, habrá que llevarse la ropa en función de tal, adecuada, pero condiciones para no ir, ¿no? Es decir, que hoy en día pues hay posibilidades para desarrollar actividades al aire libre en circunstancias incluso bastante complicadas, ¿no? ¿Quieres mejorar tu español? ¿Tienes un buen nivel pero no acabas de arrancar? No te preocupes, tenemos la solución. Mejora tu español aquí, con nosotros. Mándanos un mail a mejoratuespanol con n aquí @gmail.com. Mejora tu español aquí @gmail.com. Ofrecemos cursos en línea para que mejores tu español con nosotros. No te olvides de mandarnos un mail, tenemos paquetes súper interesantes para que aprendas español aquí con nosotros. Vamos a ver si sabes la respuesta a esta pregunta, porque no sé si es una leyenda o es verdad. El otro día un amigo me dijo que hace muchísimos años en España todo el territorio español estaba cubierto de árboles y que era un gran bosque y que se decía que una ardilla podía ir saltando de árbol en árbol desde el sur hasta el norte. Pero que hubo un rey o no sé quién que dijo vamos a talar todos estos árboles porque necesitamos agricultura y que la gente plante sus verduritas y lechugas porque necesitamos comer. Y deforestaron gran parte de España. ¿Esto es verdad? No, la verdad es que no. Es de esas leyendas que van circulando. Es verdad que en España hemos pasado a lo largo de la historia por momentos donde había más cobertura forestal y momentos por donde había menos, ¿no? Por ejemplo, en toda la Edad Moderna se roturaron muchas tierras, se necesitaba madera también para, por ejemplo, como fuente de energía, las leñas. Claro, todo eso implicaba talas, deforestación, roturación de espacios de monte, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, es poco conocido que desde los años 60 del siglo XX a la actualidad la superficie forestal de España ha aumentado, ¿no? Incluso en zonas que podemos pensar más áridas del sureste, de Murcia, de Almería y tal, la superficie forestal que hay ahora en el 2022 es mayor que la que había en 1980, por ejemplo, ¿no? Para que se vea que ¿qué ha pasado? Bueno, pues que el espacio agrario se ha reducido, ya no se cultivan tantas hectáreas, en aquellos espacios la vegetación ha ido rebrotando, por así decirlo, porque hay vegetación en España que es muy, muy fuerte, ¿no? Pensamos que a lo mejor roturamos un campo durante 10 años y ahí ya no va a crecer ningún matorral y al contrario, cuando dejamos de cultivar, enseguida la vegetación recupera esos espacios, ¿no? Primero en unos estadios muy incipientes, pero termina siendo un bosque a lo largo de 30, 40 años, ¿no? Bueno, pues como te decía, a lo largo de la historia hemos pasado por diferentes fases, pero nunca ha habido una cobertura porque no teníamos condiciones climáticas tampoco para ello, nunca ha habido una cobertura de todo el territorio con bosques, ¿no? Eso, bueno, pues entra dentro de algunos escritos, es verdad, de época romana, que anunciaban o señalaban eso, ¿no? Que había una gran cobertura forestal y tal, pero claro, entonces la posibilidad de desplazarse a los sitios era
la que te podía dar un animal, un caballo, por ejemplo, o ir andando, pero no teníamos una visión desde lo alto, no teníamos una fotografía aérea o una imagen de satélite como para calibrar científicamente que realmente esto podía ser así. Y no, realmente si lo comparamos con lo que tenemos, ¿no?, de condiciones climáticas ya pues desde la época romana hasta la actualidad, nunca pudimos tener una península ibérica totalmente cubierta de árboles, ¿no? Imposible. Entonces sí que es una leyenda urbana, vamos. Sí. Es verdad. Ok. Ahora, tú eres investigador, eres docente. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión y qué es lo que menos Pues mira, disfrutas? me encanta dar clase, la verdad es que sí, ¿no? Y es verdad que a veces se encuentran compañeros que, bueno, las clases se le ponen un poquito cuesta arriba, ¿qué tal? A mí la verdad es que me gusta mucho dar clase y me gusta investigar, es decir, que veo que también es un complemento, ¿no? Una buena preparación de clases necesita un aparato crítico, lecturas de libros, de artículos, en el fondo, investigación y docencia tienen que estar estrechamente relacionadas, ¿no? Si se quieren preparar unas buenas clases, estar actualizado, necesitas estar bien informado y para eso la base de investigación es fundamental, ¿no? ¿Necesitamos más gente que estudie geografía en España? Bueno, y sobre todo más gente o puestos de trabajo específicamente geográficos, ¿no? Hoy en día, mira, la geografía es fundamental para las políticas de adaptación al cambio climático, para los temas cartográficos, es decir, necesitamos seguir cartografiando nuestro territorio porque los cambios son muy constantes, ¿no? Como decíamos antes, en países, regiones dinámicas, los cambios en el territorio son muy, muy constantes, ¿no? Luego también necesitamos geógrafos en los ayuntamientos para los temas de planificación urbanística, ¿no? Así como existe pues el arquitecto municipal o el jurista o el abogado del gabinete jurídico, también haría falta la figura del geógrafo porque es el experto en el territorio, ¿no? Y en el fondo todas las actividades que lleva a cabo el ser humano se mueven en un medio geográfico que debemos entender porque, bueno, pues no podemos hacer con él todo lo que queramos, ¿no? Como a veces nos hemos permitido, ¿no? Ese lujo que luego trae consecuencias, ¿no? En forma de impactos y demás. Bueno, pues sí, debería. Es verdad que la sociedad a veces no entiende bien o no sabe bien lo que puede hacer un geógrafo, una geógrafa, ¿no? Pero ya digo, trabajamos con temas de gran actualidad, cambio climático, representación territorial, políticas de sostenibilidad, temas de movilidad, demográficos, toda la cuestión de inmigración tan importante ahora en países como España. Bueno, pues ahí está el geógrafo, que es uno de los especialistas científicos en el estudio de la población, ¿no? Es decir, que hay campos muy amplios dentro de lo que llamamos disciplina geográfica que merecerían pues un mayor reconocimiento social, ¿no? Desde el gremio siempre nos quejamos un poquito de esto, ¿no? Que a lo mejor la administración, sobre todo, no entiende que bueno, pues que deberíamos estar ahí, ¿no? En esos puestos, ¿no? Pues de decisión que tradicionalmente pues han copado otras disciplinas, ¿no? Ahora, si no fueses geógrafo, ¿a qué otra profesión te hubieses dedicado? Pues mira, o bien historiador, porque la historia me gustaba cuando la carrera, y ya desde hace años, mira, es una cosa que a lo mejor puede resultar chocante. Me hubiera gustado ser músico. La ¿Sí? música me atrae mucho. Sí, el poder escribir canciones, el poder interpretarlas, también es una actividad que me hubiera gustado, ¿no? Y sí, a veces cuando vas a un concierto y ves a un cantante o un cantautor que está ahí enseñando, ¿no?, su producción intelectual en las canciones y tal, oye, pues también debe ser muy satisfactorio, ¿no?, poder llegar a la gente a través de la música, ¿no? Y bueno, pues sí, últimamente también pienso que me hubiera gustado eso. Claro. Bueno, y tú que has escrito tantos ensayos, tantos libros, ¿nunca te has planteado escribir una novela histórica, por ejemplo? Pues mira, la verdad es que en los últimos años sí que me lo planteo, ¿no? Quizá también a partir de la pandemia, todo esto que nos ha hecho pues estar un poco más en casa, ¿no? Más pausado y tal. Sí que a veces he tenido, pues, o incluso he anotado algunas ideas en libretas y demás, pero bueno, no me lanzo. Quizá también porque el día a día te devora, ¿no? Las clases, la investigación, tal, conferencias que tienes que ir a impartir y tal, y no encuentras el sosiego para
porque yo creo que eso requiere pues una dedicación como cuando preparas una clase, ¿no? Que tienes que estar concentrado, tienes que estar... Pero bueno, no lo descarto. Mira, a lo mejor cuando te retires y dejes de dar clases, tienes el tiempo Sí, necesario y la sí, paciencia. sí. Siempre me ha gustado y bueno, pues me gusta mucho la lectura de novelas. Últimamente leo mucha poesía, no sé, es un género que me gusta cada vez más. Mm. Y sí, ya te digo, no lo descarto, pero necesito el sosiego, la tranquilidad necesaria. Sí, Y muchas veces este ritmo de vida que llevamos no nos lo sí, da. Imposible. sí, sí. Pues mira, precisamente hablando de música y de libros, nos tienes que recomendar 4 cosas. Una película, un libro, una serie y un álbum de música. Muy bien, pues mira, película, es una película que a mí siempre me hace llorar, pero es muy bonita, que es Cinema Paradiso. Yo siempre la Mm. recomiendo porque es un relato, ¿no? De la evolución de una población, de las costumbres en función del cine y tal, y es algo que me encanta, ¿no? Serie, bueno, pues últimamente la verdad es que también con todo esto del confinamiento, pues me he acostumbrado a ver algunas series y demás. Series, bueno, pues así, la típica, porque al final terminamos viendo todas en casa Juego de Tronos, me pareció una serie muy, muy bien hecha, muy interesante, ¿no? Con un trasfondo también histórico, ¿no? Bueno, pues Mm. también me gustó mucho verla. La verdad es que al principio pensaba que con tantas temporadas iba a ser un castillo inalcanzable, pero al final sí que aquí en casa terminamos por verla, ¿no? La devoraste, vamos. Sí, sí, ya te digo, aprovechamos esas semanas que estábamos aquí en casa para verla, ¿no? Mm. Eh, Música, bueno, cualquier canción de Jorge Drexler. A mí es uno de los cantautores de la actualidad que me parecen más interesantes, ¿no? Y por sus letras, por su música, por sus actuaciones en directo y cualquiera de ellas, bueno, pues la recomendaría, ¿no? Cualquier LP de los que ha sacado en su carrera, todos tienen canciones preciosas, ¿no? Que te ayudan también a pensar, ¿no? Son canciones que motivan mucho el pensamiento. Sí, Buena, sí. buena recomendación. Ahora, ¿qué libro nos vas a recomendar? ¿Uno tuyo? Bueno, no, yo nunca recomendaría, ¿no? También porque son libros muy específicos, ¿no? De temas. Bueno, pues mira, cualquier novela, el tambor de Hojalata, por ejemplo, me gustó mucho. La leí también en esos años, estos 2 últimos años, ¿no? Aproveché para recuperar alguna novela histórica y la verdad, o novela de la literatura universal, y esa me gustó mucho, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Buenas recomendaciones. Ahora, no sé si tienes perfil en alguna red social, Facebook, Twitter, Instagram. Mira, es un tema que a lo mejor es algo beligerante, ¿no? Pero no me gusta, sí que me gustan las redes sociales, es decir, la utilidad social de las redes sí, ¿no? Sobre todo consultar redes sociales de organismos oficiales, ¿no? Que te dan Ujú. información, todo eso sí, pero lo que es la red social particular de colgar tus cosas, tus fotos, tus eventos, nunca he sido muy partidario, ¿no? Por eso no tengo perfil, no tengo perfil. Ok, o sea, en ninguna red. No, me muevo con lo tradicional, correo electrónico, los WhatsApp, tal, y ya con eso tengo suficiente, ¿no? Pero Suficiente, más que suficiente. no me gusta, sí. Hmm. Ahora, si alguien que nos está escuchando le gustaría invitarte a su universidad, a su escuela, a dar una conferencia, ¿te podrían enviar un mail? ¿Podemos dar tu mail? Sí, perfectamente. En la cuenta de correo de la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad de Alicante, bueno, pues ahí pueden contactar conmigo sin ningún problema. Perfecto, que te busquen en la web Soy un oficial. poco obsesivo de los correos, ¿no? Me gusta contestar lo más rápido posible, ¿no? Aquello de dejármelo y bueno, ya contestaré, no. Ah. Creo que también el que te manda un correo, pues requiere un poquito de formalidad por tu parte, ¿no? Mm. Por así decirlo, de una actitud educada, contestarle, tal. Bueno, pues a veces no puedes responder lo que te piden en el momento, pero sí un mínimo acuso de recibo y Claro, ya contestaré próximamente o algo. Sí, eso me parece importante. claro, Sí. hay una persona del otro lado esperando una respuesta, ¿no? Claro, sí. A veces es que te pasa, ¿no? Mandas un correo y ves que pasa una semana, tal, y a lo mejor al mes te han contestado y dices, bueno, es que ahora ya no me interesa yo qué sé, ya se ha perdido la utilidad, ¿no? de la Muy, consulta. muy cierto, muy cierto. Ahora, Jorge,
te voy a decir una frase, no sé si conoces a Emilio Lledó, es un filósofo y filólogo Sí, español. sí, Sí que lo sí, conoces. he Bueno, leído alguna cosilla de él, sí, sí. ok. Bueno, hay una frase de él que me gusta mucho y es un poco la que generó el nombre de este podcast. Quiero saber tu opinión. La frase es: la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, es un poco lo que nos puede diferenciar de otros seres, ¿no? Que tienen sus sistemas de comunicación, pero bueno, el lenguaje es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano tiene 4 ejes básicos, ¿no? Para poder estar en la Tierra, por así decirlo. Mm, Uno es el dónde, y ahí está la geografía, ¿eh? El dónde estamos ubicados. Otro es el cuándo, y ahí está la historia, porque es importante tener una memoria, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Otro es el por qué, y ahí está la filosofía, ¿no? Todo lo que es el pensamiento del ser humano. Y luego es el cómo, ¿no? Y el cómo es el lenguaje, cómo nos comunicamos, cómo nos transmitimos, cómo nos relacionamos, y eso tiene una pieza básica en el lenguaje, ¿no? Esos mm. 4 ejes para mí son fundamentales para entender qué hacemos en la Tierra, ¿no? Muy, muy interesante. Me ha gustado mucho la respuesta. Bueno, Jorge, me quedaría charlando contigo toda la mañana, pero yo sé que eres una persona muy ocupada y que tienes muchas cosas que hacer. Nada, bueno, ha sido un placer. Antes de despedirnos, me gustaría que nominaras a 3 personas que podamos entrevistar aquí en nuestro podcast. 3 personas interesantes, no necesariamente relacionadas con tu ámbito, puede ser, no sé, con cualquier ámbito que creas. Esta persona estaría interesante que lo entrevistara a Jorge para su podcast. ¿A quién podrías nominar? Pues mira, yo tengo, seguramente es difícil conseguirlas, ¿no? Porque están, pero, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina me parece una persona muy interesante, un escritor, y además últimamente está escribiendo cosas de arte, que para mí también es una de esas piezas básicas en la formación del ser humano, ¿no? Tener esa conciencia y ese conocimiento de la historia del arte, también creo que nos hace pues singulares dentro del contexto de los seres vivos, ¿no? Que vivimos en la Tierra. Antonio Muñoz Molina, por tanto, podría ser uno. Ok. Bueno, podría ser también, como te decía, Jorge Drexler, que bueno, pues siempre tiene mucho tema para poder hablar con él, ¿no? Y sobre todo, a mí de esta gente me interesa su manera de crear, ¿no? Más que el producto final, que bueno, es un poco lo que todos podemos disfrutar, ese proceso creativo a mí me parece fundamental, ¿no? Cuando un escritor o un cantante, ¿no? Te explica por qué ha escrito esta letra, cómo lo ha hecho, en qué ha pensado, bueno, eso me motiva mucho, sí. Ok, Y podría ser muy luego, interesante, sí. sí, la verdad es que sí, ¿no? Y luego, bueno, pues a lo mejor algún político actual, pues también puede ser interesante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad política y bueno, pues siempre tenemos que saber, ¿no? Por dónde nos movemos, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya depende de cada ideología, de cada Exacto. cual, ¿no? En fin, no te diría ningún nombre para no vincular lo que sí es de derechas, de izquierdas y tal, ¿no? Pero sí que alguna figura política yo creo que es importante, ¿no? Que nos explique su manera de entender la política. Yo creo que vivimos en tiempos de descreimiento porque a veces ha hecho un uso pues no muy adecuado de lo que es la política, ¿no? La política está para servir a las sociedades y bueno, pues en ese sentido yo creo que cualquier figura que entienda la política como servicio, bueno, podría ser interesante también entrevistarlo. Pues sí, estás muy metido en política, ¿la sigues? ¿Te gusta o no? Me gusta seguirla, ¿no? Es que quizá es el día a día, ¿no? Y bueno, tener opinión de los hechos que pasan, sí, eso la verdad es que me ha interesado siempre, sí. Eso está bien, estar al día. Sí. Ver los Perfecto. medios, yo qué sé, escuchar radios, leer algún periódico, televisión, sí. Mm, Y además de una manera muy plural, ¿no? Es decir, puedes tener más querencia no sé, por una emisora, por un periódico, pero intentar ver todo, ¿no? Leer todo es interesante, ¿no? Respetar todas las ideologías, tener tus propias creencias, tu propia ideología, pero saber también entender al otro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en una sociedad democrática. Y luego es interesante contrastar una misma noticia en distintos medios, Sí, ¿no? sí, totalmente. Es un poco lo que se hace también en la ciencia, ¿no? Para que la ciencia avance,
no te puedes quedar solo con una visión de un hecho, ¿no? Tienes que ver cómo lo han interpretado otros autores, qué otras maneras de entenderlo podría haber. Eso es fundamental, si no la ciencia no avanza, ¿no? Perfecto. Jorge, mil gracias por tu tiempo de esta mañana de viernes. ¿Algo más que nos quieras decir antes de decir pues adiós? Nada, que la verdad es que esta tarea que haces, ¿no? Y a mí cada vez me interesa más, ¿no? El conocimiento de personas, de personalidades que a través de su vida cotidiana, ¿no? Te puedan dar claves para poder entender, pues en este caso una disciplina como es la geografía, ¿no? Una profesión como es la de un humilde profesor, ¿no? Que le gusta su trabajo y investigador. Bueno, a través de estas claves, de estas entrevistas así más personalizadas, yo creo que es una manera muy idónea, ¿no? de conseguirlo. Perfecto, sí, por eso estamos ahí buscando gente interesante para nuestro podcast. Jorge, Pues muchísimas nada. gracias, te mando un abrazo y ojalá algún día nos conozcamos en vivo y en directo y nos tomamos una caña o algo. Claro que sí, será un placer, de verdad. Un fuerte abrazo, Jorge. Y Otro para ti, hasta luego. Hasta luego. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.